Muy buenos días a todos, a todas, a todos. Desde la Facultad de Filosofía y Letras, transmitiendo para el mundo el 11º coloquio de lingüística computacional en esta primera mesa. Hoy, lunes 11 de septiembre del año 2023, tendremos dos presentaciones. La primera es del doctor Gerardo Sierra Martínez, del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería, también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras desde el 2001. Esta primera mesa se llama Análisis Léxico, y el trabajo que nos presentará el doctor Sierra es automatización de buscadores léxicos en áreas de especialidad. El doctor Sierra es también fundador del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería, inició en agosto del 2000, y investigador titular del Instituto de Ingeniería. Al mismo tiempo, en nuestra facultad, fundador del Coloquio de Lingüística Computacional, como que hoy nos reúne, y desde el 2001, y del Seminario de Lingüística Forense. Adelante. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Bueno, la plática de hoy va a ser de un proyecto de Fronteras de la Ciencia que tenemos en el Instituto de Ingeniería, en colaboración con el IMAS y con la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, les voy a hablar un poco sobre ese proyecto, empezando desde una problemática inicial que tenemos, que es la que sigue. Como ustedes saben, en la historia de Alibaba, teníamos el hermano de Alibaba, Cassim, que llegó a la cueva muy avaricioso a robar el dinero de los ladrones, pero justamente no se acordaba de las palabras que tenía que decir. Con tanta emoción y con tanto dinero, entonces decía, bueno, ¿cuáles son estas palabras? Entonces tenía varias alternativas. La primera, Sergio, sí era algo así como planta herbácea anual de la familia de las pedaliáceas, que esa es la descripción que nos daría el diccionario de la Real Academia, y entonces, bueno, pues creo que todo el mundo ya sabe cuál es la palabra, ¿no? Bueno, si no le atinan, hay otra segunda opción, y esta segunda opción sería semillas amarillentas, muy menudas, oleaginosas y comestibles. Ya, ahora sí ya lo tenemos, ¿no? Desgraciadamente, por más que diera una descripción formal dada por la Real Academia, simplemente no hubiera llegado. Sin embargo, si hubiera dicho algo así como aquella cosita que se pone arriba del pan de las hamburguesas, sin duda alguna, todos sabríamos de qué se trata. Que es el ajonjolí o el César. Entonces, en este sentido, el problema es crear un diccionario, y este es un problema que tenemos la palabra en la punta de la lengua, pero no nos acordamos cuál es el término. ¿Podemos tener un diccionario para este fin? ¿Será posible tenerlo? En este sentido, en el grupo de Ingeniería Lingüística hemos trabajado con dos sistemas, Describe y Descríbeme. Descríbeme es justamente este diccionario gnoseológico, en el cual ustedes pueden teclear la palabra, pueden teclear el concepto de la palabra que requieren, y bueno, pues la idea es que el sistema les diría cuál es la palabra. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes ponen insecto que produce miel, les diría, pues es abeja. Claro, este es un ejemplo maliciosamente preparado para que funcione todo perfecto, y bueno, lo puse porque también no es un diccionario muy extenso, realmente tendría que hablar de esta historia.
pero teníamos un corpus relativamente pequeño. Y bueno, pues se trataba de palabras de uso cotidiano. Entonces, bueno, podemos encontrar abeja. Y bueno, pues la forma, esta es una de las formas. Y bueno, este diccionario funciona, y de hecho, como podemos ver en esta diapositiva que sigue, hicimos una evaluación de este diccionario en comparación con uno de los más famosos que existen en inglés, que es el One Look Dictionary. Y como ustedes pueden ver, la precisión o los resultados de Descríbeme son mejores que en el caso del One Look Dictionary. Aquí lo que podemos ver, la forma de evaluar la precisión es si trae el resultado en primer lugar, entre los primeros 3 o en los primeros 5. Es lo que se llama precision a 1, a 3 o a 5. Entonces, podemos ver que en el caso de Descríbeme, para las pruebas que hicimos, teníamos una precisión a la primera de 65%, y tanto One Look era del 11%. Realmente lo superábamos. Después, precisión a la tercera era del 80%, y precisión a la quinta, entre los primeros 5 resultados, estaba casi 83%. Y podemos ver la diferencia contra el One Look Dictionary, que les digo es uno de los diccionarios más conocidos en esta área de la búsqueda inversa, podríamos llamarle, o búsqueda onomatológica, pero como ustedes quieran llamarlo. Ok. Entonces, el proyecto que estamos haciendo es, tenemos un gestor de corpus, un lugar donde ustedes pueden subir sus documentos de especialidad, sus documentos de investigación para un área. Este gestor de corpus es GECO, que hay 3 versiones, GECO original, GECO 3 y GECO 4. El GECO 3 es para corpus paralelos, el GECO 4 es la versión actualizada para GECO, que funciona mucho mejor, es mucho más amigable, pero todavía no está del todo terminada. El GECO original ya funciona y funciona muy bien. Sí, tiene varias aplicaciones. Y la pregunta es, entre estas aplicaciones, ¿no será posible que un usuario suba los documentos de un área de especialidad y el mismo GECO cree el diccionario, genere el diccionario inverso? Y ese es el objetivo del proyecto. Entonces, en ese sentido, estamos realmente envolviendo varios aspectos. El continuar con GECO, que es un gestor de corpus que tiene muchas aplicaciones, añadirle una nueva aplicación y pues tener la posibilidad de tener diccionarios inversos para áreas de especialidad. Ahora, ¿sí? Entonces, en ese sentido es el proyecto de Fronteras de la Ciencia, en el cual sometimos y nos aprobaron. El proyecto como tal se llama Grafos Conceptuales para la construcción de diccionarios inversos en áreas de especialidad. Entre los participantes está la doctora Yamabel, aquí a mi lado, la doctora Elena Gómez Adorno de Limas y el doctor Jorge Carlos Reyes Magaña de la Universidad. Entonces, en este proyecto, pues, es el sentido de lo que vamos a hacer. Prácticamente el objetivo es construir diccionarios inversos digitales en dominios de especialidad, utilizando algoritmos de centralidad intermedia, que es de grafo, en el que se puedan obtener términos de un área temática en particular, la que tenga un usuario. Y la idea es que el diccionario puede encontrar el término dando la descripción del concepto. ¿Sí? El diccionario como tal, o la arquitectura del diccionario, prácticamente lo que se trata es que el usuario sube al gestor de corpus su corpus y tiene como resultado describe qué es lo que sucede del lado derecho, qué es lo que sucede dentro de GECO
Bueno, prácticamente lo que tenemos por un lado es crear el grafo de asociaciones léxicas que llamamos GALEX en español, en inglés se denomina de otra manera. Tenemos el motor de búsqueda que busca con los grafos que se generan, y lo hemos evaluado a través de un conjunto de términos y definiciones que ya tenemos y que extrajimos automáticamente utilizando la metodología del extractor de definitorios de CODE. Entonces, en ese sentido, esto es lo que ahorita tenemos que hacer de trabajo atrás de la máquina para que el usuario pueda meter y obtener finalmente el diccionario. Okay. La primera parte es subir los corpus. En un principio tenemos contemplados y ya estamos trabajando con 3 corpus en particular. Los 3 corpus son del grupo de Ingeniería Lingüística. El primero de ellos es el corpus de las sexualidades en México, que hemos trabajado durante varios años. De hecho, dando clases aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, empezamos a trabajar con ese corpus, lo seguimos actualizando y lo actualizamos mucho este año. El corpus de medicina fue un corpus que extrajimos de documentos médicos, muchos de Medline en español, y bueno, del cual recortamos pues, los textos para tener un corpus rico, pero balanceado de las distintas áreas de medicina. Y el corpus lingüístico en ingeniería, que es otro corpus en el que estamos trabajando, en el cual estamos pues obteniendo, y hemos obtenido textos desde hace varios años y seguimos actualizando. Okay. Entonces, estamos capturando esos corpus. Una vez que tenemos esos corpus, voy a hablar un poco de lo que va a ser la evaluación. Recordemos que en la evaluación de este sistema es necesario probar con términos y definiciones para meterle las definiciones al diccionario y ver si realmente nos está trayendo el término. En ese sentido, tenemos el extractor de contextos definitorios, CODE, en el cual buscamos prácticamente el término y la definición ligados mediante una predicación verbal definitoria, mediante un verbo definitorio. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el se define como, que es una de las tantas predicaciones verbales definitorias. Y finalmente obtenemos lo que se ve abajo, que es prácticamente este conjunto de términos por un lado y definiciones. Aquí está trabajando uno de los alumnos que está escuchando justamente en este momento. Ok. La que sigue, por favor. Una vez que tenemos este corpus de evaluación, por otro lado, estamos trabajando en paralelo, más bien, en la construcción del GALEX, del grafo, y prácticamente aquí un poco de teoría de grafos, prácticamente nos estamos basando en lo que se llaman las normas de asociación de palabras. Las normas de asociación de palabras es un trabajo científico en el área de psicología, en el cual se le pide a un usuario que diga las palabras relacionadas a una palabra. Entonces, se anota la respuesta y el tiempo que tarda en contestar. Este tiempo que tarda en contestar es importante porque nos permite ver qué tan cercano está el término con el que se está buscando. Se busca el porcentaje de asociación, y bueno, ahí podemos ver en el caso de abeja cuáles son las palabras que se asocian a abeja, y por otro lado en el grafo podemos ver cómo está relacionado abeja con león y con queso, y que tienen distintas palabras asociadas, y que son justamente las palabras que se proporcionan ante la palabra estilo. ¿De acuerdo? Ahora, el motor de búsqueda, la forma en que funciona para crear los grafos, prácticamente, primeramente entra en un proceso de lo que se llama el preprocesamiento,
que es la lematización, la identificación de términos multipalabra, y filtrar la lista de paro, quitar los términos, las palabras que no son necesarias, las palabras funcionales. Entonces, esto se hace automáticamente a través de algunas de las librerías de Python, en el NLTK, y luego generamos el grafo de ocurrencias. Aquí en el grafo de ocurrencias, para cada una de las palabras, vemos ante una ventana, utilizando una librería de Python que es Text2Graph-P, obtenemos una ventana para cada una de las palabras, o sea, lo que son las concurrencias. La máxima que hemos utilizado hasta ahorita ha sido de 10, hemos empezado desde 1 hasta 10. Con esto creamos las normas de concurrencia de palabras, que es más o menos similar a las normas de asociación de palabras, donde tenemos 3 cosas. La respuesta, que es la palabra que es el nodo, la frecuencia y la fuerza de asociación de todas las palabras. No, ante cada una de las palabras tenemos las respuestas que vienen dadas con su frecuencia y su fuerza de asociación. La fuerza de asociación prácticamente es la frecuencia normalizada. Y con esto creamos el grafo de asociación léxica, que consta de 3 elementos: el conjunto de nodos, el conjunto de arcos y el peso de las aristas. El peso de las aristas va a estar dado justamente por esta fuerza de asociación o por la frecuencia. Okay. Este es un ejemplo de lo que sería el grafo. Para el caso de medicina es muy grande, no se puede visualizar bien, que digamos, porque tenemos 570. Entonces, de este corpus, pues realmente es difícil visualizar. Ok. Entonces, voy rápidamente a lo que es el motor de búsqueda. Dada una definición, prácticamente lo que se busca es en el grafo la palabra que más se adecue a ella. Utilizamos lo que se llama la centralidad intermedia. Las siglas BT las vamos a utilizar posteriormente. Y este algoritmo asume que los nodos importantes están conectados entre otros. Y entonces, este modelo, lo que tenemos con esta centralidad intermedia es la relación entre el número de caminos más cortos entre los nodos y, por otro lado, el número de caminos más cortos entre los nodos que pasan a través de ellos, ¿sí? Y al final de cuentas es en función del total de nodos. Entonces, aquí hay un ejemplo donde tenemos 4 nodos y 4 arcos. Entonces, supongamos que tenemos ABCD y cada uno de ellos tiene un peso igual a 1. Entonces, al final de cuentas, ahí estamos viendo la centralidad intermedia, y que en este caso es igual a 1. ¿Ok? Nuestra hipótesis es que si buscamos en el subconjunto de nodos un grafo de asociación léxica que representa las palabras de la definición y se calcula la centralidad de los otros nodos en el grafo de asociación léxica, entonces aquellos más centrales serán el concepto de definición. Y lo que viene es ya los resultados que estamos teniendo. Retomando nuestro corpus de evaluación, en total tenemos 2.720 pares de términos y definiciones. Estos fueron los que nosotros probamos en nuestro algoritmo, ¿okay? Y obtenemos, al final de cuentas, fíjense bien, para distintas ventanas de concurrencia, desde una palabra hasta 10, y donde vemos que 10 es mejores resultados,
pues ya vemos que la precisión a la primera es de 0.24%, que está mucho menor que lo que teníamos en un principio, pero bueno, estamos aquí generando y son los primeros experimentos. La precisión al 3 es del 50% y la precisión al 10 es de, no, al 5 es de 62%. Esto realmente sí supera a OneLook, porque normalmente la evaluación de los diccionarios onomasiológicos es hasta 100%, y nosotros tenemos precisión al 5. Ok. Como conclusiones, pues hemos mostrado cómo el modelo de búsqueda inversa onomasiológica es simple, es basada en grafo, pero realmente es con concurrencias de palabras. Los grafos pueden ser generados fácilmente a partir de un corpus de especialidad, donde es homogéneo. Las descripciones hechas por usuarios en lenguaje natural pueden dar buenos resultados, y el grafo de estructuras léxicas estructura la información de forma similar a lo que sería un lexicón, y que funciona más por relaciones cognitivas. Entonces los resultados son bastante positivos. Y con esto, bueno, pues terminaría agradeciendo a nuestros patrocinadores, que ha sido por un lado CONACYT, con el proyecto de Fronteras de la Ciencia, y por otro lado a PAPIT, que nos ha permitido continuar con el gestor de corpus. Muchas gracias a todos. Quedando, pero el doctor cierra y socios 20 minutos exactos. Muchas gracias. Eso siempre te agradece, sobre todo cuando hay mesas consecutivas que hay que administrar el tiempo. Y vamos ahora a la segunda participación de esta mesa. Está a cargo de cualquier cosa que diga mal en catalán, me la vas a discutir. Vale. A cargo de la doctora Jennifer. Ella es doctora en lingüística por la Universitat Rovira i Virgili de Cataluña. Es investigadora del grupo de ingeniería lingüística de la UNAM desde el 2016. Sus áreas de trabajo de investigación son complejidad, redes léxicas y análisis de redes sociales. Es profesora en el posgrado en lingüística, en el posgrado en computación, en la licenciatura en ciencia de datos. El trabajo que presenta hoy es titula Aproximación a la evolución del léxico catalán mediante métodos estadísticos basados en corpus. Es un trabajo de su autoría y de la doctora Ángeles Massip Bonet de la Universidad de Barcelona, y también de la Universidad de Barcelona, Irene Castellón. Muchas gracias. Adelante. No, sí, totalmente. Vamos a... Listo. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Ahora mismo el doctor Gerardo Sierra les acaba de presentar un trabajo que es muy de ingeniería, tiene unas bases teóricas muy sólidas, pero creo que es un trabajo bastante de ingeniería. Y yo, en cambio, les voy a presentar un trabajo más bien de corte teórico, que conecta bastante con mi alma de filóloga, y que estoy realizando en colaboración con mis dos colegas, Ángeles Massip y Irene Castellón de la Universidad de Barcelona. Es un título un poco rimbombante, y ayer mientras lo preparaba, cuando acabé, pensé, bueno, lo del léxico catalán, esto lo estamos haciendo con corpus en catalán, pero en realidad lo que nosotros pretendemos con este trabajo es establecer como una metodología, como algunas cosas que se pueden hacer con corpus, para aplicarlos a la evolución del lenguaje, del léxico, en cualquier lengua. Y bueno, de los métodos estadísticos, resulta que llevamos como más de 5 años trabajando en esto. Es verdad que es
en nuestro tiempo libre y cuando podemos y eso, pero tenemos tal volumen de cosas que solamente les voy a explicar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo, que son cosas de verdad básicas y facilísimas. A ver si se anima alguno a trabajar este tipo de lingüística y filología desde el estudio cuantitativo de los grupos. Les voy a explicar un poco los objetivos de nuestro trabajo, los corpus que estamos usando, un poco qué métodos usamos, que son muy sencillitos, y dos ejemplos. El seguimiento de las frecuencias de algunas palabras, por ejemplo, y otro, cómo podemos ver el cambio semántico mediante los muy famosos modelos de lenguaje de Word. Nosotros lo que queremos, es lo he dicho, es desarrollar una metodología computacional para el estudio de corpus históricos. Es decir, cómo hacer filología de la clásica, pero contando palabras. Ver cómo eran las palabras antes, cuál era su frecuencia y cuál es su frecuencia ahora. Nada más. Aplicar medidas y herramientas de PLN al estudio de la variación y caracterizar los corpus con diferentes medidas y descubrir algunas variaciones léxicas, algo más relacionado con la semántica. Esto es lo que nos hemos estado dedicando, aunque también se puede aplicar la sintaxis y a otras cosas. Primero vamos a hablar de los corpus que usamos, de las medidas, de los corpus y de la problemática. Nos estamos basando en tres corpus. Actualmente, uno es el CEPIOC, del IEC, del Institut d'Estudis Catalans, es el corpus textual informatizado de la lengua catalana. El otro es el SICA, el corpus informatizado del català antic, y el otro es el corpus Scripta. Este corpus CEPIOC, que es el corpus del Institut d'Estudis Catalans, es el que tiene más millones de palabras. Aquí lo tienen 33 millones de palabras, más de 3 millones de oraciones y más de 300.000 palabras diferentes. Pero solamente ocupa desde el año 1830 al año 2003. Es decir, no es en realidad un corpus del catalán antiguo. Nosotros queríamos hacer para eso nos fuimos al corpus SICA, que es un corpus informatizado del catalán antiguo, que ocupa desde los siglos XI a XVIII. Y tiene más de 8,5 millones de palabras, pero no tiene tantas como el corpus CEPIOC con menos tiempo. Por tanto, dentro de su periodo histórico es mucho más completo el corpus del IEC. Y finalmente el corpus Scripta es un corpus de carácter muy filológico. Aquí dice que es de los siglos XIII al XXI, pero en realidad casi todos de los siglos XIII, XIV. Es un corpus más bien cualitativo, van los investigadores a un archivo y fotocopian documentos si quiere que no sean literarios para estudiar cómo era la lengua no literaria de sus siglos. Y es un corpus pequeño, aunque es un corpus que está muy cuidado. Está dirigido por la doctora Ángeles Masip, que es coautora de este caso. ¿Qué problemas tenemos en los corpus históricos? Pues primero la dificultad de recopilación. Si queremos recopilarlos de primera mano, nos encontramos con que tenemos que ir al archivo, tienes que escanear, luego no hay ningún escáner que te reconozca estas tipografías, si son muy antiguos están escritos a mano, bueno, no son accesibles, es muy difícil ir a los archivos, el catalán tienes que ir a Mallorca, tienes que tomar el avión, tiene estas dificultades. Y después, otra dificultad es que los corpus no son abiertos, en general, ¿no? Los corpus que ya existen. Fíjense que nosotros solamente estamos trabajando en la recopilación del tercero de los corpus de los que les he hablado. Los otros dos los hemos pedido y ahora verán qué características tienen. Claro, para entrenar modelos de lenguaje hay un volumen de palabras muy bajo, que son 13 millones de palabras, cuando los modelos de lenguaje se entrenan con billones, ¿no? Entonces, la calidad de los recursos que nosotros entrenamos nunca será tan buena como la de los recursos en estadios contemporáneos del lenguaje, ¿no? Porque jugamos la Wikipedia en catalán y tiene muchísimas más palabras que las que tenemos en los corpus históricos. Pero claro, nosotros queremos que haya una variación. La representatividad de los textos es baja porque están un poco agarrados sin tener en cuenta el equilibrio, etc. Hay cosas como derechos de autor, pero ¿qué derechos de autor? No sé. Un problema grandísimo es la variación ortográfica, claro.
En el siglo XIII la ortografía no estaba fijada, ni muchísimo menos. Entonces te encuentras palabras actuales escritas de 1000 maneras diferentes. Esto hace que cuando vas a ver las palabras que hay en el texto no te las reconoce como la misma y a lo mejor son la misma, ¿no? Bueno, esto ya ustedes también lo han debido ver en los textos en español, entonces es un problema muy grande. Otro problema es la variación morfológica. Por ejemplo, los pasados en catalán que eran sintéticos ahora son monolíticos. El pasado es bachanal, no fluir, ¿no? Entonces, estos cambios que han tenido lugar a lo largo de la historia hacen que no se reconozcan como la misma forma o unas formas que en realidad son la misma. Y finalmente, nosotros cuando trabajamos en corpus, como os he explicado hace rato, utilizamos herramientas de análisis, ¿vale? Yo tengo analizadores automáticos del catalán, como en todas las otras lenguas, en el siglo XX, pero es que resulta que para el catalán del siglo XV no tengo ningún analizador automático, le paso las herramientas actuales y no entiende nada. Entonces, estos son muchos de los problemas que tenemos. En cuanto al número de palabras del corpus, se fijan que el corpus SICA en general está basado en el siglo XV. El CECILC va aumentando el número de palabras tal como van aumentando los años. El corpus escrita tiene también menos representación de los primeros siglos más de los últimos, y en general, si sumamos nuestros corpus, vemos sobre representados los últimos. Entonces, ¿qué medidas vamos a ver de cada uno de los siglos? Por ejemplo, la densidad léxica, las unidades léxicas, la frecuencia, la información mutua, etc. Por ejemplo, ya saben que la densidad léxica es el número de palabras diferentes que podemos encontrar relacionadas con las palabras totales de cada corpus. Es muy bueno que la densidad léxica sea mayor, ¿no? Pero si tú estudias el corpus tal como tenemos, nos vamos a basar en el CECILC, porque es el que tiene más representación. Si estudias el corpus tal como lo tenemos, te das cuenta, antes había más densidad léxica, ¿no? Como más riqueza de vocabulario que actualmente, si se fijan en esta gráfica que aparece aquí. Pero nos damos cuenta, si pasas, que resulta que justamente en los últimos años es donde tenemos más número de palabras en el corpus. Entonces hemos dicho, ¿y si esto tiene alguna influencia en la densidad léxica? Hemos cortado y hemos dejado, por ejemplo, en cada una de las etapas con el mismo número de palabras, más o menos, y aquí pasa la gráfica que nos dice cómo hemos dejado el número de palabras, por ejemplo, unas 300.000 en cada una de las etapas, y hemos vuelto a ver la densidad léxica y resulta que ahora ha cambiado. Resulta que en las últimas etapas la densidad léxica es un poco mayor. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que las preposiciones están sobrerepresentadas en los textos y cuando tienes menos palabras te puede engañar a la hora de identificarlos. Por eso es muy importante que tengamos corpus equilibrados. Vamos a hacer un poquito de seguimiento de frecuencias, que es una de las cosas en las que nos hemos entretenido, ¿no? Y para esto hemos agarrado un sentido que lo hemos partido en periodos que pudieran representar algún significado histórico, con cambios políticos para decir, es que a lo mejor un cambio político puede influir en el léxico que se está usando en un momento determinado. Entonces hemos agarrado este corpus y lo hemos dividido en algunos periodos. Claro, los periodos históricos no son todos iguales, no ocupan cada uno 20 años, sino que son como vienen. Y entonces tenemos el periodo isabelino, que es de 1830 a 1868, el reinado de Isabel II, y aquí no llega a 1 millón de palabras. Luego el sexenio liberal, que como su nombre dice son 6 años, y de eso tenemos una representación de unas 300.000 palabras. La restauración borbónica, que va de 1875 a 1930, donde tenemos unas 650.000 palabras. En el periodo de la República y Guerra Civil, que es del 31 al 39, tenemos ya muchas más palabras. Después viene una larga época de franquismo, que es un régimen totalitario. Creemos que va a influir mucho en las palabras que van a aparecer. Y finalmente
el régimen del 78 que ocupa hasta la actualidad, pero en el SETI solamente hay palabras hasta el año 2000. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a ocuparnos de los enegramas, ¿no? Y vamos a estudiar algunos enegramas, cómo aparecen en el corpus. No les he dicho, me parece, que en el CETIL nos dejaron el corpus, después de mucho peligro, en el Instituto de Estudios Catalans, pero nos dejó el corpus sin preposiciones, solamente con palabras léxicas, de manera que no se pueden ni leer. ¿Y esto por qué lo hicieron? Porque no fuéramos a explotarlo nosotras. Nosotros quisiéramos hacer una explotación que no fuera lógica. Pero bueno, entonces, por ejemplo, si queremos ver el enegrama cop d'estat, golpe de estado, pues tenemos que buscar cop d'estat, porque la ley no nos la dieron. Entonces, bueno, vamos a buscar este enegrama, que es un digrama, que sería trigrama si estuviera el corpus completo, y decimos, bueno, fíjate, es que en la restauración borbónica sale 34 veces el digrama, cop d'estat, y en el franquismo, que no se podía hacer nada de eso, ni decir ni nada, sale 51 veces, ¿no? Pero claro, ustedes tengan en cuenta la diferencia de palabras en cada uno de estos periodos históricos. Entonces, hemos hecho un estudio de la frecuencia y aquí en esta gráfica tenemos las barras azules, es el número de palabras, digamos, ¿no? del corpus respecto. Y aquí cuando vemos la frecuencia, que es la barra naranja, nos damos cuenta que, caray, haber dicho en el sexenio liberal 6 veces el digrama cop d'estat, o trigrama en aquel caso, cuando lo dirían, es mucho más representativo que las 51 veces que aparece dentro del franquismo, ¿no? En el corpus del SETI. Lo mismo hemos hecho con el TF-IDF, una medida de representatividad de las palabras y los enegramas dentro de los corpus, que aquí también vemos que justamente la sexenio liberal es donde parece más representado mediante esta medida estadística, y lo mismo con la medida de información mutua. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que justamente en esta etapa, las 6 palabras, las 6 veces que aparece este diagrama, es mucho más representativo desde el punto de vista léxico que las 51 o las 34 que aparecen en otras partes del mundo. Después hacemos un análisis de frecuencias también, teniendo en cuenta esta partición, a ver aquí. Y entonces hemos dicho, bueno, ¿cuáles son las 15 palabras que más aparecen en cada una de las épocas? ¿Veremos algo relacionado con la política? Fíjense que durante el reinado de Isabel II, la palabra que más aparece es Deu, que significa Dios, ¿no? Entonces digo, voy a ver cómo está Dios en las siguientes partes. Y vemos que en el sexenio liberal va bajando, durante la restauración borbónica va bajando, y en la guerra civil no aparece la palabra Dios para nada. Luego en la dictadura franquista vuelve a aparecer y desaparece durante el crecimiento. Después digo, bueno, y la palabra primera del sexenio liberal, que es Señor, para mí es una palabra muy ambigua, porque no sé si es Señor Dios o no sé si es el Señor dueño de la tierra, ¿no? Entonces, es muy ambigua y ven que se mantiene en los primeros lugares casi todo el tiempo hasta que llega el franquismo. En el franquismo no se habla de eso. Y luego en el régimen de 78 ya no se habla ni de señores como Dios ni como amo, ¿no? Entonces el señor va a desaparecer. También, por ejemplo, fíjense que Home, aquí en el Sagrino está en el 10, está en la posición 10, Home significa hombre, ¿no? Ya ven. Y va apareciendo todo el tiempo muy arriba. Y ustedes pueden decir, ¿y Dona, que significa mujer, dónde está? No la veo, ¿no? No la veo. Ya no voy a darles más detalles y me voy a saltar esto, porque hemos hecho lo mismo con los adjetivos. Los adjetivos, pues bueno, los más normales son bo, que es bueno, mateix, que es mismo. Todos estos que son los normales. Fíjate aquí que el santo con una posición muy alta todo el tiempo. Y justamente durante la guerra civil aparece por primera vez la palabra dentro de este ranking, catalán.
Entonces, aunque esté en la guerra civil, aparece una preocupación muy grande por la lengua. No sé si es la lengua o es originaria de Cataluña, pero bueno. Luego, fíjense que en el sexenio liberal aparece una palabra que es plural, que es me parece muy significativo, que aparezca solamente aquí y no vuelva a aparecer nunca más. Y simplemente resaltar que la preocupación por la social parece aparecer durante el crecimiento del 78 de la última parte. Luego pensamos, bueno, habrá cambios, ¿no? Por ejemplo, nos estuvimos rastreando oficios. Pasa la de aquí. Y, por ejemplo, antes los médicos siempre eran hombres, aparecerá siempre metge en masculino, ¿no? Pero habrá un momento en que aparezca metgessa en femenino. Pues aquí ven que el verde es el masculino a través del corpus y el rojo es el femenino a través del corpus. No aparece nunca. No entiendo por qué, hay muchas metgesses, pero a lo mejor es porque la gente no puede decir doctora o no acabo yo de entender eso. Y lo mismo pasa con profesor versus profesora. Las maestras o el ámbito de la enseñanza ha sido el más feminizado a lo largo de la historia, ¿no? Pues resulta que esto no se refleja tampoco en esto. Hicimos también el análisis, por ejemplo, payés, campesino, agricultor versus obrero. ¿Qué va a pasar aquí? Pues fíjense que payés no pongo ni qué es el verde ni qué es el rojo, porque es evidente, empieza en lo más alto, pero después existe un grandísimo descenso que va de acuerdo con un cambio social, mientras que los obreros empiezan una gran ascensión que, fíjense que en los últimos años del corpus, en las dos últimas etapas, la cosa se vuelve a igualar, ¿no? No entiendo por qué tampoco. Y después hicimos un análisis, por ejemplo, comunismo versus democracia, ¿no? Pues resulta que aparecen puntos a la vez, los dos van subiendo, pero llega un momento en que comunismo ya no sube más, pero en cambio democracia hace una gran avance. Bueno, y vamos a hacer las aproximaciones con WorkToday. Fíjense que WorkToday entrenamos vectores de cada una de estas etapas. Y entonces yo dije, bueno, voy a ver, por ejemplo, lo hemos hecho con muchas más palabras, ¿no? ¿Con qué se relaciona mujer y con qué se relaciona hombre? Miñona es criada, ¿sí? Se relaciona con criada, con casada, festeja es noviazgo, con la compañera de baile. Ustedes ven qué tipo de palabras están relacionadas con mujer en el periodo isabelino y qué tipo de palabras están relacionadas con hombre. Fíjense, la primera es obediente. Yo creo que aquí tiene un significado más bien religioso, ¿no? La obediencia a Dios por parte del hombre. Egoísmo, razón, creador, pugna, superstición. Y yo digo, bueno, ¿y qué va a pasar si comparamos esto con el régimen del 78? Si le preguntamos a WorkToday cuáles son las palabras más relacionadas con mujer, a finales del siglo XX me dice, bueno, ya, al menos ya no es criada, es marido, ¿no? Soltera, joven, preñada, que es quedar embarazada, hija, homosexual, sexual. Aquí hay una especie de sexualización, ¿no? Porque aparece sexualmente. Y en cambio, ¿con qué se relaciona hombre? Pues con Dios, con la humanidad, con el mundo, con la inteligencia, con la vida, con la fe. No sé, es un poco deprimente, ¿no? Un poco también la evolución y ver qué es lo que ha pasado. Bueno, ya no les voy a hablar de las técnicas de visualización, donde yo quería darles, por ejemplo, cómo se puede representar la evolución de una palabra a través del tiempo, representándola en el plano. Aquí, por ejemplo, les ponía la de cátedra y cadira, que es cátedra de profesorado, y silla, que tienen el mismo origen etimológico, y cómo una ha ido haciendo un camino mucho más largo que la otra a lo largo de los diferentes corpus. Esto lo hemos hecho con muchas palabras y es muy divertido ver cómo unas se van moviendo más, otras menos, y bueno, es una cosa que también tiene una dificultad técnica, pero que ahora nos voy a poder explicar. Finalmente, la existencia de grandes corpus nos ayuda a poder estudiar un poco la evolución del léxico, también compararla con las evoluciones sociales, etc. La evolución del significado se puede estudiar desde corpus diacrónicos,
No hay una metodología elaborada, nosotros estamos elaborando y queremos hacer todas estas cosas sistemáticamente y es necesaria la existencia de grandes corpus específicamente elaborados para tratar este tipo de problemas. Muchas gracias, por estar quedando. Sin embargo, todo esto nos deja. Muy bien, tenemos 15 minutos para un diálogo, preguntas, respuestas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Carlos. Tengo una pregunta para el doctor Gerardo Sierra. Doctor, por ejemplo, ¿cuáles son las características que busca tener un cuerpo para que pueda ser ¿Cuáles son las características que deben tener un cuerpo para que pueda subirse? Bueno, esto, la siguiente pregunta es que una vez que un cuerpo sube todo el cuerpo, ¿cuánto tiempo toma para que puedan empezar a utilizarlo cualquier proceso que los usuarios de sus cuerpos y pasan por legales, luego por el deporte, como cuánto tiempo toma todo este proceso? Muchas gracias. Bueno, son dos cosas. Por un lado, lo que es GECO y por otro lado, lo que es el diccionario. En cuanto a GECO, al menos en el GECO original, tú puedes subir tus documentos inclusive en PDF, no en el propio. Y la subida no tarda más allá del tiempo que tú tardas en anotar los metadatos, si es que quieres anotar metadatos. Normalmente, dependiendo de tu proyecto, por ejemplo, en el caso del CSMX, que necesitamos diferenciar el tipo de documento, el área de la sexualidad, pues sí es necesario anotar de cada uno de los documentos. Entonces, eso es lo que te puede tardar. En el caso del corpus de medicina, pues nada más teníamos un documento que ahí concentraba toda la información. No cuesta más allá del tiempo que aprietas y tarda en procesar, pues que será medio minuto. Porque lo que está haciendo el preprocesador de GECO es analizar partes de la oración, etiquetar partes de la oración y los leyes. O sea, eso lo hace automáticamente, no tienes que hacer. Entonces, una vez que tú ya lo tienes subido, que puede ser cuestión de 2, 3 minutos, ya tú decides si lo vas a hacer público y una vez que es público, pues ya lo puede publicar cualquiera. Tú puedes decir los colaboradores y entonces los colaboradores pueden actualizar. Realmente eso es sumamente rápido. Actualmente GECO original tiene algunas aplicaciones que son la de concordancia, aceptación de términos y SAUTE, por decir algo. El diccionario todavía no está implementado. Es un proyecto de 3 años que apenas acaba de empezar, pero la idea es que la construcción del grafo sea un primer resultado. O sea, ya de por sí tú puedes ver los grafos de concurrencias para cada una de las palabras, que ese ya es una aplicación per se. Y por otro lado, ya una vez que se genera, que es también sumamente rápido, ya el diccionario nomaciológico, cuando ya lo tengamos implementado todo este proceso, no debe tardarte más allá de 5 minutos, realmente, lo que hace normalmente cualquiera. Y ya esto se sube automáticamente y ya no, salvo una nueva actualización, que suba nuevos documentos, tendrá que volver a correr, pero si no, ya la búsqueda es inmediata. Entonces, no sé si contesta. Muy bien, muchas gracias. Y yo preguntaría, ¿esta herramienta estará disponible? ¿Está disponible? ¿Cuántas, cuáles y cuándo?
Bueno, GECO actualmente está disponible, es www.geco.unam.mx. Entonces ahí pueden ustedes ver los 3 GECOs. Es cosa de darse de alta. El diccionario realmente está pensado para un proyecto de 3 años de la ciencia, porque es mucho proceso, mucha investigación, mucha ingeniería que hay que hacer. Y la parte de ingeniería siempre es bastante complicada porque se necesitan desarrolladores. Entonces está pensado para 3 años. Pero en 3 años, yo creo que para el próximo año ya podríamos tener la herramienta de Grafo. Y bueno, en el tercer año ya hemos implementado, que va a ser con Descríbeme. Descríbeme, de hecho, ya existe. Descríbeme es www.describe.com.mx/Descríbeme. Si quieren nada más consultar Describe, ustedes ya verán la diferencia. Describe es una aplicación en la cual ustedes ven, pero en inglés funciona Describe en inglés. En Describe ustedes ponen un término en inglés y les trae todas las definiciones que encuentran en internet de textos de especialidad utilizando los patrones verbales distintos. Entonces identifica 3 tipos de definiciones, que son la analítica, la funcional y la extensional. Muy bien, muchas gracias. Me quedé con ganas de más. Ojalá tuvieran ya de 35, 40 o 50 minutos y muchas preguntas. También me quedé muy triste por este corpus. Entendí que uno de los corpus no tenía preposiciones. ¿En qué medida afecta esto a los resultados totales, por una parte? Y me quedé pensando que podría ser posible reconstruir esas preposiciones de una manera que resulte más o menos confiable a través de inteligencia artificial o algún otro programa. No creo que sea reconstruir las preposiciones. Bueno, estos son textos que están al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que si los tienes que digitalizar, si tú quieres hacer un corpus con obra de Ramón Llull y la tienes que digitalizar toda, pues te toma tu tiempo. O sea, es completamente reconstruible yendo a las obras. Y yo creo que, por ejemplo, si estás viendo la evolución de los sustantivos, los adjetivos, etcétera, eso que hemos hecho, no afecta mucho, afectan las medidas generales del corpus. De todas maneras, a veces las stop words, o muchas veces en general, las stop words se quitan a la hora de analizar el corpus. Entonces, en ese sentido tampoco tiene tanta relevancia. Pero cuando tú quieres, por ejemplo, trabajar colocaciones o enegramas, normalmente allí hay proposiciones implicadas, ¿no? Y en este sentido sí que puede afectar. Muy bien. A ver, una pregunta. Datos de contacto. Al final. No puedo, sí. Después. No me acuerdo. Bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora Eichmann, sobre todo porque me interesó bastante el proyecto diacrónico. ¿Cómo sería posible en su momento, o más bien sería posible hacer la misma investigación o el mismo procedimiento que usted está haciendo, pero en un corpus que fuera paralelo para todas las lenguas románicas? Es decir, sería muy bonito ver o tener esa imagen como la que están presentando acá atrás de la evolución de las palabras, pero que se mostrara pues el latín y cómo va evolucionando en paralelo con español, portugués, catalán y otras lenguas románicas. ¿Sería posible hacer eso? Muy interesante. En principio tendríamos que hacer
una recopilación de corpus, pero que estuviera mejor hecha, con más posibilidades que la que hemos tenido nosotros para cada lengua. Es decir, por ejemplo, equilibrado por siglos, por temáticas, etc. Hacer un corpus equilibrado de todas las lenguas románicas para estudiar la evolución sería muy interesante. De hecho, nosotros presentamos esto a un proyecto de la Unión Europea, pero claro, ellos están más para otros temas, no nos dieron ese proyecto. Y luego, por ejemplo, nosotros hemos visto la evolución de cognatos, ¿no? De palabras que tienen la misma etimología. Por ejemplo, esta de cátedra y cadira, que vienen de la misma palabra latina. Se podría hacer eso, por ejemplo, cómo ha evolucionado en todas las lenguas románicas. Y creo que sí que sería muy interesante. Creo que se puede hacer, que es un proyecto... La metodología es muy sencilla, pero la recopilación de corpus es la parte más difícil. Yo estaría como muy interesada en hacer proyectos de estudio filológico con métodos computacionales, porque creo que no se ha hecho nada y de hecho lo que nosotros sabemos de la evolución del castellano, etcétera, es todo más casi por intuición que por aplicación de métodos cuantitativos. Y yo creo que podrían ayudar mucho. Y sí, creo que sí sería posible y muy interesante. Porque en la actualidad, al menos en paralelo, se podría, yo creo que hay suficientes herramientas para hacerlo quizás en español o catalán al menos, ¿no? Porque en español está el Corde y aquí en México se está haciendo el Corde, que es uno que recopila español en Latinoamérica desde la llegada de los españoles de 1400 y tantos. Y ahí, o sea, que al final termina siendo español europeo en ese momento, pero ya hay como por momentos muy bien. Sí, de hecho, por ejemplo, en el corpus scripta, ahí la escrita se va haciendo por zonas dialectales también, ¿no? Entonces también se preocupa de que estén todos los pequeños variantes del catalán representadas. Y todos estos corpus, estos que les he puesto hoy también, se pueden consultar, y yo creo que en la última diapositiva tenía las ligas, etc. Pero en todas las lenguas románicas existen este tipo de recursos. O sea, ya existen todas, en unas más, en otras menos. En las más minorizadas, tipo occitano, pues es más difícil, pero sí se puede hacer. Los recursos están, pero sería cuestión, por ejemplo, nosotros de acceder a los corpus enteros, de añadir algunas cosas que ya tenemos, que estamos ahora trabajando por incluir, etc. Existen, pero hay que curarlos un poco. Hay que tener un poco de cuidado en su equilibrio, en cómo se pueden conformar. Tenemos lugar para una y muy poco probablemente para alguna segunda. Sí, igual para la doctora Gemma, me queda la duda de cómo se obtiene la frecuencia, bueno, cómo se obtiene el registro de la frecuencia de una palabra en un momento histórico, como el ejemplo de la palabra Dios que usted comentó. ¿Cómo se obtiene ese registro? Se cuenta. O sea, tú agarras el corpus del siglo XII y ves cuántas veces aparece Dios y ya. Luego esto hay que normalizarlo, porque si del siglo XII tienes 500 palabras y del siglo XIII tienes 30.000 palabras, tienes que normalizar de alguna manera. Normalmente divides el número de veces que aparece la palabra entre el número de palabras totales del corpus. Y entonces por aquí yo tenía unas gráficas con unas bolitas, si quieres enseñar alguna. Ahí están las frecuencias normalizadas. ¿Puedes enseñar las gráficas de las bolitas? Más arriba, más arriba. Aquí, por ejemplo, están todas las frecuencias normalizadas. De las 30 palabras me parece... Ah, no, esto no, porque son adjetivos, hay menos. Pero de las palabras que más aparecen. Normalizadas a 1, la que más aparece es 1 y las otras vas dividiendo, ¿no?
Esto es muy fácil, o sea, esta metodología es muy fácil porque solamente se trata de contar y normalizar. Después, cuando es lo de los vectores, la evolución de las palabras, la representación en el plano, necesita más capacidad de informática, etcétera. Pero esto se basa en contar. Pues muchas gracias, el doctor Gerardo Sierra, la doctora Jenny Belenjú, y estamos casi sin receso para continuar la siguiente mesa, la segunda mesa, y el tema es minería de pimienta. Muchas gracias y muchas felicidades.